Estoy viendo a ver cómo podemos revisarlo de la parte B. En sí no entendés, digamos, no te queda claro, digamos, cómo llegamos a la parte B. En sí, como que algo que vos podés considerar en este caso es si, justamente para lo que son los falsos negativos, ¿no? Si la probabilidad de que dos claves, digamos, colisionen es P, la probabilidad de que dos claves no colisionen es 1 menos P, ¿sí? Y nosotros, bueno, vamos a considerar las distintas b-tablas que tenemos, ¿no? Nosotros planteamos que 1 menos P es esta probabilidad de que dos claves no colisionen, ¿sí? Si tenemos b-tablas, en realidad vos lo que haces en ese caso es 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P, ¿sí? Entonces eso te hace que esté elevado, ¿sí? Y lo estoy viendo acá porque tengo un desarrollo, o sea, un poco para seguirlo, ¿no? Y en ese caso, si vos no quisieras que colisione ninguna de esas tablas, es que volvés a negar eso con 1 menos P igual a 1 menos P elevado a la B. No sé si ahí fue un poco más claro o si querés que hagamos el desarrollo. Eso para lo que son los falsos negativos, que creo que era lo que te entiendo que no se estaba entendiendo. Y después en realidad cuando combinas ambos lo que haces es la probabilidad elevada a la R en sí, digamos, la reemplazás, ¿no? Y por eso, digamos, obtenés lo general. Bueno, esperamos un poco más o arrancamos, como quieras. Venimos hace unos minutos bastante estables con el número de gente, así que yo empezaría, Martín. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo, ¿cómo están? Yo no pasa nada, ¿no? Pero no me siento del todo bien, así que estoy un poco de bajo energía. Disculpen si estoy un poco más apagado que de costumbre, ¿sí? Pero bueno, no sé si capaz lo que podemos hacer es les muestro un poco algunas de las cosas que traje para que veamos un poco la clase de consulta de hoy. Como ya mencioné un poco antes que empezáramos a grabar, ya lo que hicimos fue subir eh, algunos videos más que tratan de algunas nuevas distancias, ¿sí? Algo que podemos también hacer es atacar algunas preguntas también que habían surgido inicialmente, digamos, por Piazza. Esperen que acá estoy viendo un poco esto en sí, sea un poco de memoria. Y bueno, la primera consulta era por qué la función de min hashing debe ser continua. En particular, o sea, y acá, sí, si querés corregirme Luis, pero en realidad lo que nosotros estamos buscando en relación a la distancia, digamos, es que necesitamos que sea continua justamente porque vos querés para cualquier valor de distancia poder en sí tener específicamente un determinado valor de probabilidad, ¿sí? Entonces esa es un poco la razón por la que debe ser continua, ¿sí? En ese sentido, simplemente eso es una de las características de construcción que tenemos que fijar para eso. Después, bueno, ¿qué otras medidas de distancias y funciones de hashing se utilizan? En sí de distancia, nosotros ya subimos los videos de distancia de Jacquard y hay otras, o sea, si quieren hay una diferenciación que podemos hacer
de distintos tipos de distancia que podemos utilizar, ¿sí? En ese sentido, vamos a tener distancias que aplican a espacios euclídeos y distancias que aplican a espacios no euclídeos, ¿sí? Que se podrían utilizar en conjunto, digamos, con todo lo que es el SH, ¿sí? En ese sentido, en todo lo que son espacios euclídeos, podemos utilizar lo que llamamos, si quieren, la distancia euclídea, la típica distancia euclídea, y también dentro de lo que son espacios euclídeos se pueden utilizar la norma L2, la norma L1 y la distancia de Manhattan, ¿sí? Por otro lado, podemos trabajar y bueno, no sé si todos tienen en claro lo que es un espacio euclídeo, ¿sí? Pero usualmente un espacio euclídeo es un espacio que tiene múltiples dimensiones y un valor real ubica cada uno de los puntos en el mismo de cada una de estas dimensiones, ¿sí? Como una característica que tienen en particular los espacios euclídeos es que podemos decir que tiene una noción de promedio entre los puntos, que no sean otros espacios, y esto tiene muchas aplicaciones interesantes. Por ejemplo, para cuestiones que vamos a ver un poco después, que tienen que ver con clustering, por ejemplo, es algo bastante importante, ¿sí? Y después podemos tener todo aquello que tiene que ver con espacios no euclídeos, ¿sí? Y vamos a hablar de que un espacio es no euclídeo, en particular cuando, si quieren, las mediciones de las distancias que vamos a hacer se basan en propiedades de los puntos, no en la posición que tienen en el espacio, ¿sí? Esencialmente con los videos que ya subimos, vimos la distancia de Jacquard y la distancia angular, o a veces se puede llamar también como distancia coseno. Estas son dos de las que se pueden utilizar, y otras que podemos considerar puede ser, por ejemplo, la distancia de edición, por ejemplo, la distancia de edición que podemos tener entre strings, y la distancia de Hamming, ¿sí? Son otras distancias posibles que se podrían utilizar. Esto de todas formas en el conjunto, en la temporada 2 o como un poco lo llamen de videos, lo vamos a estar tocando, ¿sí? Y la otra pregunta que se había planteado es que se podrían dar más ejemplos de cómo se aplica el SH. Esto también va a estar cubierto en los videos. Bueno, algo de lo que hablamos también son fingerprintings de audio. Por ejemplo, a ver, LSH en general, si quieren nosotros lo podemos utilizar para una herramienta, como una herramienta, digamos, un esquema LSH, lo que llamamos un esquema LSH, como una herramienta para poder resolver este problema de decir, bueno, imagínense que yo tengo una colección de datos muy grande, o sea, o datos de grandes dimensiones en los cuales no podría estar resolviendo siempre el problema de los vecinos más cercanos entre ellos, o sea, tratar de encontrar los vecinos más cercanos, los elementos que son más semejantes. No lo podría hacer por fuerza bruta porque tengo miles y miles y miles y miles de documentos. Entonces, me gustaría tener una solución aproximada a ese problema, ¿sí? A partir de ese problema se pueden resolver un montón de cosas. Por ejemplo, hay aplicaciones que utiliza Uber, por ejemplo, para poder hacer comparaciones de viajes como viajes similares, por ejemplo, y ellos creo que de hecho hicieron como una implementación de LSH sobre Apache Spark. Después, por ejemplo, a representaciones, muchísimas cosas, digamos, pensando un poco de representar a los datos como vectores, ¿no? Y esto es algo que de repente va a aparecer más y más en la materia. En particular, hay alguien que... no sé, Andrés, si tenías el micrófono prendido. Bueno, en particular esto es bastante interesante porque hay muchísimos datos que nosotros los podemos representar en vectores, ¿sí? Y a partir de eso podríamos trabajar con una colección de documentos, por ejemplo, para encontrar documentos similares. O sea, si determinados datos que tenemos los podemos llevar a una representación vectorial, por ejemplo, una forma de convertir un documento en una representación, si quieren, vectorial, podríamos pensarla con una idea que vamos a usar medio parecida, si quieren, y demás, en toda la parte de índices, que es lo que sigue después al SH, que podríamos agarrar y pensar, decir, bueno, imagínense que yo tengo una colección de documentos, agarramos estos
documentos en particular y extraemos todas las palabras que tienen estos documentos y eso nos daría el diccionario, ¿no? El diccionario de todas las palabras que se usan en esos documentos. Podríamos definir en un vector, como cada documento como un vector en el cual vamos a nosotros, por cada una de las palabras que tenemos en el diccionario, indicar la cantidad de veces que esa palabra aparece en el documento. Por ejemplo, eso sería una representación posible que podríamos hacer de un conjunto de datos, ¿no? Y bueno, a partir de eso, más allá de aplicaciones que se puedan dar, yo les mencioné, creo que en los videos, hablé de la aplicación de Shazam, creo que hice algunas otras menciones, partiendo un poco de esta idea de decir, bueno, un problema que yo tengo, y tengo una dimensión muy grande de datos y necesito aproximar cuáles son de estos datos semejantes, le puedo llevar una representación, digamos, de un esquema, si quieren, de LSH para resolverlo. Bueno, a partir de ahí, digamos, salen muchas aplicaciones. Obviamente que vamos a ir viendo más, pero eso sería un poco la idea, ¿no? Para poder responder un poco eso. Creo que está todo cubierto de consultas. Hay una consulta de Gabriel que dice, no entiendo bien cuál es la idea de hacer un minhash en base de una tabla aleatoria. ¿Por qué no usar la distancia de Jacquard? En realidad, digamos, es como que la permutación a vos lo que te permite es ir generando las distintas funciones de minhash. El tema justamente es que acá nosotros aplicamos todo modelo de juguete, ¿no? Pero si tenemos miles y miles de documentos no podemos estar aplicando la distancia de Jacquard en todos los casos. Y justamente se ve como bueno, es como un poco esa explicación de que nosotros vamos haciendo esta permutación de esa matriz que en realidad no existe, nosotros después mostramos el algoritmo de cómo se calcula en sí, bueno, cómo lograr hacer eso, cómo conceptualmente es lo mismo hacer esas permutaciones de esa matriz que tomando los hashes mínimos, digamos, de las funciones de hashing que consideramos. Me parece, Martín, que la pregunta, no sé si apuntaba a eso, pero aprovecho para aclarar algo que si yo entendí, si yo interpreté la pregunta correctamente, es muy importante, que es que nosotros partimos de un problema que es que tenemos una colección de cosas entre las cuales queremos evaluar semejanza, ¿no? Queremos evaluar semejanza entre una cosa y un montón de cosas más. La forma default de hacer eso es agarrar la cosa que queremos comparar y calcular la distancia contra todas las demás. Eso es lo que queremos evitar con LSH, ¿sí? El objetivo de LSH es evitar tener que calcular todas las n distancias contra todos los objetos que tenemos guardados para encontrar los más semejantes. Si ustedes calculan los minhash y después comparan los minhash, están haciendo lo mismo que tenían antes. O sea, los minhash no son para comparar minhash. Nunca se comparan minhash, si esa era la pregunta, ¿sí? Nunca se comparan minhash entre sí. Los minhash sirven para guardar los objetos en una determinada posición y cuando tenemos el objeto query, vamos a esa posición y ahí en esa posición están los candidatos y únicamente ahí. Es algo muy importante, pues si no estamos haciendo lo mismo de otra forma, ¿sí? Comparar los documentos o comparar los minhash es el mismo problema en cuanto a la complejidad. Sí, en realidad, no sé si iba por ahí la pregunta, no sé si iba por ahí, pero si iba por ahí, está bien la respuesta, y si no iba por ahí, está bueno igual aclararlo. Sí, en realidad yo un poco a lo que estaba apuntando era eso, ¿sí? O sea que, de hecho, capaz ahora haciendo el ejemplo un poco se va a ver un poco más claramente eso, ¿no? Que en realidad uno, si tiene un punto de consulta, o sea, una potencial consulta, va a calcular los minhash y va a recuperar los documentos de esas posiciones, ¿sí?
más allá de que nosotros lo vemos de una forma gráficamente y demás, o sea, eso si uno tuviera que comparar los minhash, como dice Luis, sería lo mismo. O sea, en sí lo que estamos haciendo es llevarle una representación. Cuando, por ejemplo, estamos pasando de la representación de jingles a documentos, digamos, de documentos a min hashes, estamos en cierta forma reduciendo esa información a otra representación, ¿no? Y que va a ser menos, si quieren, menos detallada, ¿no? O exacta, y nos permitiría tener esa aproximación, pero no estamos, pero justamente la idea es no comparar los mismos. Entonces, bien. ¿Hay algún criterio para elegir el N en los jingles, si son bigramas, tiramas, etcétera? Creo que, o sea, como que hay estudios hechos que, y acá corregime Luis si estoy equivocado, pero creo que como para hacerlo en producción, usualmente se utilizan como longitudes de casi 10 y demás, pero eso empieza a tener distintos tipos de problemas, ¿no? Si tenés valores, digamos, más altos, ¿sí? Eso creo que va a depender un poco también de la colección de datos que tenés y demás. Pero no sé tanto, digamos, de cómo se setea eso en particular, ¿sí? Es lo que vos dijiste, 10 suele funcionar bien. De eso suele funcionar bien. Eso es lo que entiendo. De 1 y de 2 se diferencian porque son las cotas en construcción que vos tenés, digamos, para establecer, digamos, hasta qué límite o menos, digamos, dos elementos son similares y a partir de qué cota, digamos, ya directamente no son similares. A partir de estos valores, bueno, después nosotros podemos establecer, si querés, los valores esperados que vamos a tener de probabilidad de falsos positivos, de falsos negativos y falsos positivos, si querés. Cuando tenés las tablas de documentos y minhashes, los llevas a las B tablas del SH y cómo definís el largo para esa tabla B, y las direcciones siempre van a empezar de 0 y cómo definís el largo de la tabla B. Acá Luis, ayúdame que ahora me olvidé. El largo de la tabla. El largo de la tabla de Sí, sí, sí. donde hashás, sí, depende del Sí, tamaño de memoria que tengas. En general, cuanto sí, más grandes sean las tablas, mejor. mejor. No hay, eso no está relacionado necesariamente Al método en particular. con el método, no. Es un Ujú. detalle de cómo implementás vos las tablas en donde vas a guardar los objetos. ¿Por qué queremos reducir falsos negativos? Y esencialmente nosotros queremos reducir falsos negativos porque un problema el problema en el SH con el falso negativo es que son cosas que a nosotros nos gustaría recuperar, pero no existe la forma en la que las recuperemos, ¿sí? Entonces, justamente la idea es esa, ¿sí? De justamente poder reducirlos o poder decir, bueno, voy a recuperar por lo menos hasta determinado porcentaje, digamos, de los documentos que deberían ser, y esto es good enough, ¿viste? Es lo suficientemente bueno para lo que quiero resolver, esto me sirve. Siempre pensemos en el costo de vuelta de darnos vuelta y hacer todo por fuerza bruta, ¿no? O sea, eso es algo bastante importante, ¿sí? La definición de similitud es distinta en el SH en comparación con feature hashing. ¿En qué sentido? En feature hashing, dos puntos similares de aquellos que tenían un producto interno canónico similar. Esto en realidad, la similitud, en cierta forma, la estás definiendo vos a partir de, esto estoy entrando un poco más en opinión, pero a partir de la distancia que estás definiendo y las cotas que estás indicando en construcción.
Ok, distancia coseno y distancia euclídea, para todos los puntos de forma de No, Z. esa Sí. distancia, ¿cómo la definís? Y va a depender de tu problema, eso, o sea, en sí, en ese sentido, por cómo están estructurados tus datos, vos podés decir, bueno, mira, yo las cotas las quiero, dos cosas van a ser parecidas si están, si suponete tomamos, por ejemplo, la distancia euclídea y considero que tienen que estar a menos de esta distancia, ¿sí? Va a ser algo que responde más al dominio de tu problema, ¿sí? ¿Qué pasa en el shingling? ¿Qué pasa cuando tenés varios valores iguales al separar un texto, por ejemplo? Eso no lo estaría entendiendo. ¿Te referís a espacios y demás? ¿Los considerás como un carácter del jingle? Los jingles los pueden imaginar como una ventanita de una longitud n que nosotros vamos moviendo en el string y así los van obteniendo. ¿Sí? Creo que esto seguía de lo anterior y dice, ¿hay algo mejor que LSH para encontrar vecinos más cercanos? ¿Algún estudio teórico que no se lleva a la práctica? Acá, Luis, te dejo a vos si tenés algún comentario al respecto. Si quieren, también después empezamos un poco con lo que tengo preparado y después si quieren vemos algunas preguntas más hacia el final. Hay varias cosas para vecinos más cercanos, pero algunas son muy específicas y en cuanto a eficiencia, en general, lo más rápido siempre es usar el SH. Nosotros lo usamos en un trabajo que hicimos para, por ejemplo, filtrar imágenes duplicadas y era definitivamente la única solución aceptable con una base de varios millones de imágenes, ¿no? Donde todo el tiempo se agregaban imágenes nuevas y la idea era que no se dupliquen, pues es un lío de imágenes. Comentario ahí al pasar de las aplicaciones a lo que no había mencionado. Yo dije que en muchos casos eso, por ejemplo, se puede aplicar, me hizo acordar lo que dijo Luis, a cuestiones que tienen que ver con copyright, ¿no? Imagínense que ustedes son YouTube y no quieren tener problemas de copyright de videos que suben personas poniendo música de fondo que justamente para las cuales esa persona no tiene los derechos para esa música, ¿sí? A través del fingerprinting de esa música y demás, y con distintas cosas que se pueden hacer, justamente se podría de lo que sería el audio, digamos, de ese video, hacer verificaciones con LSH, por ejemplo, para saber si quieren algo que tiene algún tipo de copyright y esa persona potencialmente lo está violando, ¿sí? Y mandarle un bonito aviso de que está violando copyright o algo por el estilo, ¿sí? Tengo dos vectores cuyos elementos son similares. A eso lo llamamos vecinos cercanos. Sí, en realidad si tenés un vector y lo podés poner en un espacio n-dimensional y está a una determinada distancia, sea cual sea la distancia que vas a estar considerando, podría ser una distancia angular u otras, y para vos está lo suficientemente cerca, eso lo podríamos llamar como un vecino más cercano, ¿sí? El problema de los vecinos más cercanos igualmente es, yo tengo un determinado punto, bueno, ¿cuáles son los puntos que tiene cerca, con algún tipo de noción de distancia, ¿sí? Uno siempre a la mente le viene la distancia euclídea en general, como es la distancia euclídea, la distancia, pero bueno, uno podría utilizar muchos otros tipos de nociones de distancia, ¿sí? Por eso les hice esa diferenciación entre euclídeas y no euclídeas, ¿sí? Bueno, si les parece, arrancamos un poco. Están viendo la presentación. Bueno,
Un poco para arrancar, mi idea sería un poco repasar algunas cosas rápidamente que vamos a utilizar después. En sí, o sea, luego de todo lo que es amplificación del LSH y demás, quedó nuestra familia de funciones LSH definida de la siguiente forma. Para que ustedes consideren, tenemos D1, digamos que es la distancia máxima para considerar elementos similares. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un elemento que esté a una distancia menor o igual a D1, lo vamos a considerar similar. Y en ese sentido, tenemos a D2 como la distancia mínima para considerar elementos que ya son muy distintos para el esquema LSH que estamos planteando. Por otro lado, tenemos P1, que plantea la probabilidad que vamos a tener de colisión entre similares. Cuando nosotros vamos a estar hablando de probabilidad de colisión entre similares, en sí lo que queremos es que las cosas que son parecidas colisionen, ¿sí? Y vamos a definir un determinado valor de probabilidad a partir de la cual nosotros vamos a querer que las cosas similares colisionen, ¿sí? Obviamente que lo restante, por ejemplo, si acá considerábamos un 0.8 o un 0.95, vamos a tener nuestra probabilidad de falso negativo, ¿no?, relacionada a esto. Y con P2 en sí vamos a considerar como la probabilidad de colisionar entre elementos que son muy distintos, ¿sí? Y esto, bueno, va a estar también relacionado a todo lo que tiene que ver con falsos positivos, aquellos elementos que en sí vamos a recuperar, pero que no van a ser similares, digamos, a lo que estamos comparando, ¿sí? Y bueno, esto es un poco el resultado de cómo quedan desarrolladas P1 y P2 a partir de todo el proceso de amplificación de familias LSH. Y en particular vamos a tener, digamos, dos valores, que en los videos hablamos un poco de, bueno, cómo se puede ir buscando experimentalmente, digamos, para cubrir las necesidades de nuestro problema. Pero en particular lo que nosotros acá tenemos que tener en cuenta es esta idea de decir, bueno, tenemos B como la cantidad de tablas de hashing o de bandas a utilizar, y R la cantidad de min hashes por cada una de las tablas. Y bueno, algo que planteábamos en los videos y demás es que, bueno, si tenemos D1, D2, R y B, ya esto va a quedar caracterizado, ¿sí? En particular, ¿por qué? Porque si nosotros definimos estas, vamos a estar llegando, digamos, a los valores de P1 y de P2 que nosotros queremos, ¿sí? Bueno, y un poco lo que habíamos visto, digamos, de todo lo que era reducción de falsos positivos y falsos negativos, un poco a lo que voy a querer volver yo después, y acá lo aclaro, es a esta idea, ¿no? ¿Qué pasa con esto de B y qué pasa con esto de R, ¿no? ¿Qué significa realmente para nosotros de manera práctica, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Y, digamos, en ese sentido, planteando, digamos, un determinado, dentro de este esquema de reducción de falsos positivos y falsos negativos, algo que habíamos visto es decir, bueno, para que funcione nosotros vamos a ir revisando dentro de cada una de las bandas si quieren la coincidencia en esos R-min hashes. En realidad, como decíamos con Luis, una vez que uno tiene armado el esquema, simplemente hashea y va a buscar, digamos, los valores que vamos a tener que van a matchear con nuestro elemento query. Y en ese sentido, de los valores que se recuperan, vamos a ver la coincidencia, digamos, que tenemos que tener. Si ustedes piensan que de cada min hash nosotros, a partir, digamos, de cada función, a partir de la cual nosotros vamos a estar hasheando el query de un determinado min hash, el min hash, digamos, a una determinada posición de la tabla de hash, nosotros lo que vamos a estar ahí es obteniendo determinados candidatos. Después vamos a utilizar otra función de hash que representa otro de los min hashes para obtener otros candidatos. Y dentro de esa misma banda, lo que vamos a hacer es una operación, si quieren, de AND,
o de intersección, digamos, entre esos conjuntos de candidatos justamente para entender cuáles son los que vamos a obtener de esa banda como candidatos, ¿sí? Esto se va a repetir dentro de cada una de las distintas bandas y vamos a ir obteniendo distintos candidatos, ¿sí? Y después hacia el resultado final vamos a hacer la unión, si quieren, de cada uno de los resultados que obtenemos de las bandas, justamente para obtener cuáles son los candidatos, digamos, finales que tenemos para esa consulta, ¿sí? Bien. Entonces veámoslo un poco más en este ejemplo. Supónganse que nosotros ya pasamos por todo el proceso de, si quieren, de amplificación. Realmente queremos construir un esquema con una determinada probabilidad y demás, y definimos dos valores de B y de R, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos un B, que es 2, y R, que es 2, ¿sí? B nos indicaba la cantidad de tablas de hash que vamos a utilizar. En particular pueden ver que acá tenemos una primera tabla y una segunda tabla que vamos a utilizar, ¿sí? Y R nos va a indicar cuántos min hashes vamos a tener que considerar en cada una, digamos, de las tablas de hash que vamos a estar considerando, ¿sí? Algo acá a tener en cuenta es que la cantidad total de bin hashes que vamos a estar utilizando, digamos, en este esquema de LCH que estamos planteando va a ser igual a B por R, ¿sí? Esto es un por medio raro, pero bueno, B por R, ¿sí? Y en este caso, bueno, ya en otro video van a ver de dónde parten estos datos y demás, pero imagínense que, bueno, nosotros ya contamos con, para cada uno de los documentos, digamos, esta colección de los valores de min hash que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad esto nos está representando? Cuando estamos hablando de que vamos a considerar estas bandas, podríamos imaginar que, digamos, que en esta matriz nosotros vamos a tener estas separaciones de esta forma. Y en sí, digamos, los documentos, digamos, que están indicados, digamos, por estos min hashes, en sí lo que van a estar haciendo o estos min hashes en sí van a estar hasheando a posiciones de estas tablas, ¿sí? Las tablas van 0, 1, 2 y 3 en este caso, y vamos a plantear como 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros podemos ver por la información que tenemos, esto en realidad nosotros después lo estaríamos haciendo con una función de hashing que vamos a utilizar para el min hash 1, una función de hashing que vamos a utilizar para el min hash 2 y así sucesivamente, pero con la información que nosotros tenemos en este caso, en sí, esto va a decir que el documento 1, por ejemplo, va a ir a parar, si consideramos el min hash 1, va a ir a parar a la posición 1 de la tabla de hash. Si miramos el valor que tenemos para el min hash 2 en el documento 1, vemos que va a parar también a la posición 1. Si acá consideramos el documento 2, vemos que el min hash 1 lo envía a el documento 2 a 0, ¿sí? Y justamente, bueno, tenemos también coincidencia, entonces en este caso el min hash 2 también lo manda a la posición 0, ¿sí? Para el 3, acá sí, vemos que el min hash 1 hace que vaya a parar a la posición 1 de la tabla de hash. Y al mismo tiempo vemos que el documento 3 también va a ir a parar a la posición 3 de esta tabla. Y por otro lado, el documento 4 en ambos casos va a parar para lo que va a ser la función, digamos, que acá está representada, digamos, del min hash 1 va a ir a parar a la posición 0 y para el min hash 2 también va a ir a parar a la posición 0.
Bueno, vamos a hacer exactamente, digamos, lo mismo que hicimos, pero con la siguiente banda, ¿sí? Esta era la primera banda y esta va a ser la segunda banda que consideramos, que representa, digamos, que corresponde con cada una de las tablas de hash que tenemos, ¿sí? Voy a hacer una cosa así. Disculpen, pero no soy muy bueno con el lapicito este todavía. Y bueno, si vemos de vuelta, lo que acá estamos viendo son los valores, digamos, que iría tomando esa función de hashing para cada uno de esos documentos, ¿sí? Entonces, si consideramos el min hash para el documento 1, vemos que el documento 1 lo envía a 0, ¿sí? Y el documento 2 lo envía a 2, utilizando el min hash 2, ¿sí? O la función de hash. El documento 2 para el min hash 3, digamos, está en 1, así que va a estar acá. Perdón, acá me equivoqué. Ahí está, lo corregí, gracias Facundo. El documento 2 va a la posición 1 de la tabla de hash y a la posición 0. El documento 3 va a la posición 0 y a la posición 2. Y el documento 4 va a la posición 1 y después, considerando el min hash 4, va a la posición 0, ¿sí? Y en sí, o sea, el esquema LSH planteado que tenemos para esta colección de documentos va a contar, digamos, con las distintas funciones y en sí estas tablas de hash, digamos, a donde esas funciones están enviando a parar los distintos documentos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos una consulta, ¿sí? Por ejemplo, una consulta que en este caso, esto justo me quedó armado al revés porque lo armé al revés, ¿sí? Pero si quieren vamos de vuelta. Y todo lo que es de 1 está acá y todo lo que es de 2, perdón, esto es así. Esperen que arrancamos de vuelta. Todo lo que es de 2 está acá, de la banda 2 está acá, y todo lo que corresponde a la banda 1 está acá, ¿sí? Recuerden que esto era B2 y con R2, ¿sí? Y bueno, partamos de esa idea, nosotros tenemos las funciones de hash que hashean sobre estas mismas tablas, estas dos tablas de hash, y nosotros podemos tener un determinado elemento query, ¿sí? Imagínense que nuestro Q, en particular, para el min hash 1, min hash 2, y bueno, y 4, acá, nos da el valor 0, 0, 0 y 1, ¿sí? Esto como nosotros lo obtuvimos. Después al desarrollo de los videos y demás, yo hago algunas cosas con este ejemplo y demás, entonces van a ver de dónde viene esto, pero a los efectos prácticos de lo que estamos explicando, imagínense que nosotros tenemos las funciones de hash y calculamos que representan a cada uno de los min hashes, y calculamos en sí a dónde deberían ir a parar, ¿sí? ¿Esto qué nos indica entonces? Si nosotros tomamos esto como la primera banda, nos va a estar diciendo que para nuestro elemento consulta, ¿sí? Los candidatos posibles que tenemos de esta primera banda van a venir tanto para el min hash 1 como para el min hash 2 de acá, ¿sí? Lo que yo les había dicho es que inicialmente nosotros vamos a obtener del min hash 1 el documento 2 y el documento 4.
Y del min hash 2 vamos a estar obteniendo también el documento 2 y el documento 4. Nosotros deberíamos, sobre ambos conjuntos, hacer una operación, digamos, de AND, ¿sí? Una operación de intersección, ¿sí? Pero bueno, dado que es el mismo conjunto de la primera banda, vamos a tener como candidatos el documento 2 y el documento 4. ¿Sí? Y si nosotros vemos, o sea, lo que sucede con el min hash 3 y el min hash 4, viniendo acá vamos a ver que para el min hash 1, acá si quieren podemos decir que en realidad esto era el min hash 1, el min hash 2, ¿sí? Acá podemos ver que el min hash 3 dice que los candidatos son estos. Y el min hash 4, en ese sentido, dice que los candidatos son estos. Ahora bien, nosotros de uno obtuvimos todos los documentos y del otro obtuvimos el documento 2 y el documento 4. Si realizamos la intersección, el AND, digamos, dentro de esta banda, de estos valores de la banda 2, lo que se aporta, digamos, al resultado, va a ser el documento 2 y el documento 4. ¿Sí? Y bueno, todavía no podemos tener el resultado final, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un OR, digamos, entre los resultados parciales que tenemos de cada una de las bandas, ¿sí? Entonces, en este caso el OR, la unión de estos dos conjuntos, digamos, de posibles resultados, nos va a estar dando como candidatos exactamente el documento 2 y el documento 4, ¿sí? Por esto que nosotros hicimos un OR entre el resultado de la banda 1 y de la banda 2. Si nosotros acá hubiéramos tenido, por ejemplo, documento 2, documento 3 y documento 4, en el resultado final tendríamos documento 2, documento 3 y documento 4, ¿sí? Y después, en realidad, lo único que nosotros tendríamos que hacer es decir, bueno, verifiquemos, digamos, que este punto query originalmente que tenemos es semejante o no es el resto, digamos, de los documentos que tenemos. Obviamente esto acaba de entrar en juego un poco la probabilidad que vamos a tener nosotros de un falso positivo, ¿sí? O sea, y eso podría verse, pero en sí, digamos, esta es la forma en la que funciona el SH y es como un poco conceptualmente lo que me interesa que vean, ¿sí? Y va muy, muy aparejado con el comentario que hizo Luis, ¿no? Que realmente en realidad lo que yo estoy buscando es decir, bueno, o sea, me llega una consulta, ¿sí? Y esta consulta directamente la evalúo, digamos, en cada una de las funciones que tengo. Obviamente que esto yo lo expreso acá así, diciendo, bueno, este es el resultado que tuve de evaluar cada una de esas funciones de hashing, ¿no? Pero yo ese documento consulta lo puedo hashear y directamente en el esquema que tengo planteado obtengo de las tablas de hash los posibles candidatos, ¿sí? No más que eso, ¿sí? Y después, bueno, sí, tomando esos documentos en particular, realmente verificar. Si obviamente lo puedo hacer, bueno, tengo que dar eso como respuesta y va a ser mejor que nada esa respuesta con una determinada probabilidad de falso negativo, falso positivo y demás, ¿sí? Veo que, a ver, hay alguna... Bien. Puedo haberme equivocado en el video, lo podemos revisar y en tal caso hacemos un comentario. Q sería un documento que queremos saber cuál es más parecido a los 4 que tenemos. Sí, exactamente, Q sería eso. ¿Sí? En realidad, esto justamente está planteado como algo genérico, ¿no? Y en sí ese documento Q puede tener otro tipo de representación. En el ejemplo completo que hay en el video,
Viene en sí de que es un documento de texto, del cual tendría sus jingles y demás, pero si ven un poco como esto del método de construcción, en sí la idea es esa. Yo acá estoy mostrando los valores que tenemos si quieren evaluar, digamos, cada una de las funciones de hash que utilizamos para los min hashes, ¿sí? Sí, exactamente. Milagros. Función de hashing. ¿Qué tiene? O sea, ahora vamos así. Tiene un montón de características especiales, ¿no? Que eso están planteados en los videos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos, o sea, que no es algo que queremos usualmente para una función de hashing, es que se comporte de una determinada manera. Es decir, que cosas que son parecidas colisionen, digamos, en esas tablas, ¿sí? De hashing, ¿sí? En realidad, o sea, la probabilidad de colisión que vos estás planteando es algo que uno lo utiliza para la construcción de este esquema. Vos después ves que el esquema directamente lo tenés construido y no lo estás utilizando. Sí, esa probabilidad de colisión a vos lo que te va a dar son ciertas certezas de cuánto podés confiar en los resultados que tengas del esquema LSH que planteaste, ¿sí? En realidad vos lo que tenés, o sea, como función de Mihash es una determinada función que utilizás, entonces no los guardás, o sea, porque Q no es parte de los documentos que vos estás considerando, ¿sí? Sino que simplemente es una consulta para el esquema de documentos fijos que tenés. Sí, obviamente podrías ir incrementando en el tiempo si quisieras incorporarlo a la colección, pero no necesariamente. Gabriel. Ignacio, vamos a hacer un ejemplo concreto ahora, a continuación, ¿sí? En sí, les comento igualmente, el ejemplo concreto, esto es un pedacito de un ejemplo concreto que lo utilicé para conceptualizar cómo funciona un esquema LSH, que en realidad es como lo que yo llamaría la parte de magia negra que la gente no termina de entender. A veces uno se focaliza tanto en las distancias y demás, pero no entiende qué es lo que está sucediendo por detrás, ¿sí? Eso es un poco lo que pasa eso. Bien, ¿por qué banda 2 es igual a... En realidad no es que no es que sea la banda 2, esto es el resultado que aportan cada una, ¿sí? En sí, ¿por qué banda 2 de 2 y de 4? ¿Sí? Vamos de vuelta a verlo. Cuando yo estoy considerando, digamos, la banda 2 en sí, para el documento query, vamos a ver que el minhash 3 mapea digamos, la posición 0 de la tabla de hash que tenemos. Y el minhash 4, o sea, esa función de hash que tenemos, mapea a la posición 1, digamos, de la tabla de hash. ¿Sí? Entonces yo acá recupero el documento 1, el documento 2, el documento 3 y el documento 4. ¿Sí? Y de la función de hash del minhash 4, digamos, recupero el documento 2 y el documento 4. ¿Sí? Justamente por lo que estábamos planteando anteriormente, dentro de la misma banda, esto que ven acá es lo que sucede dentro de la banda, lo que uno hace es, a partir de los resultados, es calcular esa intersección, ¿sí? Entonces, dado que tenemos documento 1, documento 2, documento 3 y documento 4, si hacemos la intersección entre los resultantes, digamos, que obtenemos a donde nos mapeó, digamos, la función de hashing para el minhash 3 y para el minhash 4, directamente vemos que el resultado que tienen es documento 2 y documento 4. ¿Sí? Ignacio Ibarra igual ahí estaba contestando. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y si quieren continuamos, la idea es hacer un ejercicio. ¿Sí?
Esto en realidad lo tendría que haber usado para el anterior, pero ya lo usé, así que me quedó un slide de más. Bien. Y bueno, vamos a un ejercicio de un examen, ¿sí? Vamos a ir viendo algunas cosas y para que tengan una noción de tipo de ejercicio que nosotros podemos llegar a plantear. A ver, en ese sentido, a ver, dame un segundo que acomodo un poco de ventanas por acá. Continúo. Bien. Bueno, vamos a leerlo. Es del 2018, segundo cuatrimestre, primera oportunidad. Desafortunadamente tenemos un set de datos con muchos puntos y necesitamos utilizar el SH para buscar los puntos más cercanos. Contamos con el siguiente set de datos, 22, 14, 10 y 12. Y las siguientes 4 funciones de hashing. H1, bueno, tiene una determinada definición. H2, mod 4, bueno, una definición y otra definición, ¿sí? Yo, un poco para que sea un poco más dinámico, ciertas cuentas las tengo precalculadas para que lo veamos, para resolver el ejercicio, pero cualquier duda que va surgiendo también de eso lo podemos ir viendo, ¿sí? Bueno, algo que en sí nos plantea, en sí, el punto A dice, usando B2 y R2, similar, digamos, al ejemplo anterior que vimos, indiquen cómo quedan las tablas. El punto B nos dice, ¿cuáles puntos deberíamos comparar si nuestro punto query es el 16 y explique? Y en sí, en el caso C, es qué podríamos hacer para reducir la cantidad de falsos negativos y qué podríamos hacer si quisiéramos reducir la cantidad de falsos positivos, ¿sí? Entonces vamos a arrancar un poco con en sí el ejercicio, ¿sí? Bueno, algo que podemos ver del enunciado es lo que ya hablábamos antes. A nosotros nos piden b igual a 2 y es decir que vamos a tener dos tablas o bandas y nos indican R2. R2 va a querer, o sea, nos indica que vamos a tener dos funciones vamos a considerar dos funciones como dos min hashes, digamos, por cada una de las bandas, ¿sí? Yo acá prearmé unas tablas, digamos, para que tengamos para el ejemplo, ¿sí? Entonces, en sí lo que tenemos que hacer en este ejercicio es directamente con las funciones que nos dan, digamos, hashear estos elementos y ver a qué posiciones, digamos, terminan en las distintas tablas, ¿sí? En sí, pero bueno, una consideración también que tenemos que tener tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántos min hashes consideramos por banda? ¿Sí? Entonces, todo lo que va a ser la primera función de hash y la segunda función de hash, la vamos a considerar para la banda 1 o la tabla de hashing 1, ¿sí? Y esta la vamos a considerar para la banda 2 o la tabla de hash 2, ¿sí? Y bueno, a partir de esto podemos ir viendo, digamos, a dónde quedan los elementos, ¿sí? En particular, en sí lo que tenemos es, si consideramos la primera función, 22, haciendo las cuentas, nos queda en la posición 3, ¿sí? Vamos a decir que esta es la tabla de hash 1, esta es la tabla de hash 2. Bueno, 22 nos queda en la posición 3. Y si lo consideramos para la segunda función, vemos que queda en la posición 2. Vamos a ver si esto me entra, no lo había tenido en cuenta. Si consideramos esta función, vamos a ver que el elemento 14 va a ir a parar a 0 y por la segunda función, que es la del segundo min hash, va a ir a parar a 0. Si consideramos el documento 10,
vemos que va a parar a 2. Y considerando el segundo min hash que tenemos, va a ir a parar también a 2. ¿Sí? Y si consideramos ahora para el documento 12, vemos que va a parar a 1 y a 3. Ahora hacemos exactamente lo mismo con las funciones que estamos considerando en la segunda banda, que van a ser las que correspondan, digamos, al min hash 3 y a la función de hash, digamos, que tenemos para lo que sería el min hash 4. ¿Sí? En sí, vemos que 22 en este caso va a ir a parar a 3 y con la última función de hash va a ir a parar a 0. Por otro lado, 14 va a ir a parar a 1 y a 3. Diez va a ir a parar a 0 y a 2. Y 12 va a ir a parar a 0 y a 1. Y bueno, un poco el objetivo del punto 1, que mostrar cómo quedaban las tablas de hash, digamos, sería poder mostrar esto, digamos, en la resolución. Sería importante, digamos, poder, en particular, digamos, mostrar un desarrollo correctamente de un examen y demás para que esto lo puedan considerar y ver. ¿Sí? Y bueno, la siguiente pregunta que teníamos, a ver, espérenme que hago foco un momento del chat. ¿Cómo sería esto, la idea de elegir el min hash al azar de cada tabla? ¿Tener otro tipo de ordenamiento de los min hashes? ¿A eso te referís? Bueno, continúo y en ese sentido ahora vemos. Sí, en realidad, o sea, digamos, el obtener, digamos, ese min hash después se hace, digamos, con una función de hashing que la vamos utilizando de una determinada forma. Eso se puede ver si quieren, en el método de cálculo eficiente y por eso hablamos de que estamos utilizando después una función de hashing. Eso está cubierto en los videos, ¿sí? Es un poco lo que creo que yo en un momento llamo como que es un salto de fe y se justifica, digamos, porque se trabaja de esa forma. En ese sentido, o sea, a términos del ejercicio, o sea, nosotros usualmente esto uno lo toma en ese sentido en orden. No veo, o sea, acá corregime Luis, pero no veo que igual que tampoco haya problemas si uno lo quisiera tomar de un distinto orden. En realidad no es que lo tomes de distinto orden, sino que cuando armaste tu esquema lo armaste de una determinada forma y las ondas te quedan conformadas de otra manera, ¿sí? Pero Es lo mismo en orden. exacto. Bien. Ok. La pregunta B es: ¿cuáles puntos deberíamos comparar si nuestro query es el 16? ¿Sí? Explique.
Bueno, y un poco lo que se busca en este punto en sí es nosotros ver cómo se resuelve una consulta, ¿sí? Un poco lo que nosotros buscábamos acá en el criterio además del examen era que se explicara completo cómo se realizaba toda la consulta y demás. Algo parecido a lo que estuvimos viendo recién en el otro ejemplo, ¿sí? En ese sentido, bueno, nosotros ya habíamos dicho que cuando armamos las tablas y demás, cuáles eran las funciones que consideramos para cada uno. Y bueno, acá lo que vamos a tener que hacer es aplicar algo bastante similar a lo que hicimos previamente, ¿sí? En ese sentido, nosotros, al saber que teníamos B2 y R2, sabemos que por banda tenemos dos funciones de minhash, ¿sí? Y sabemos que entonces H1 y H2 corresponden a la primera banda y H3 y H4 corresponden a la segunda banda que vamos a estar considerando o a la primera y segunda tabla de hash, ¿sí? Entonces, veamos. Esencialmente lo que tenemos que hacer es 16, que es nuestro documento, hashearlo con las distintas funciones de hashing que tenemos, que nos va a estar mapeando, digamos, a dónde deberían estar, digamos, los candidatos que vamos a tener en el esquema, ¿sí? Vamos a hacer esto así, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que de 2 vamos a tener 22 y 10. Perdonen mi letra, pero es lo que tenemos. El pizarrón igual es mucho mejor, así que no se pierden nada. Y con H2 que es igual a 0, vemos que recuperamos 14. ¿Sí? Bien, dentro de la banda, o sea, lo que nosotros tendríamos que ver, digamos, dentro de la banda, nosotros tendríamos que realizar el AND, digamos, de estos dos conjuntos que van a hacer la intersección. Y vemos que no hay intersección, ¿sí? Entre ambos. Entonces, imaginen que hacemos el AND y vemos que esto nos da vacío, ¿sí? Ahora bien, si vemos, bueno, esto es cuentas, no hay que hacer cuentas, pero si vemos H3 lo evaluamos la función de hashing la evaluamos en 16, vamos a ver, y H4 las evaluamos en 16, vemos que en ambos casos recuperamos lo que se encuentra en la posición 1 de la tabla de hash, en ese bucket, ¿sí? Y en la posición 1 nosotros vamos a tener a 14 y a 12. En ambos casos recuperamos 14 y a 12. ¿Sí? Dado que son iguales, si hacemos el AND, vamos a tener como candidatos a 14 y 12. Y un poco por todo lo que habíamos visto anteriormente, dijimos que cada una de los aportes de cada una de las bandas que nosotros teníamos, lo que realizamos es un OR o una unión de los resultados, digamos, que tenemos en esos casos. Así que si realizamos entre estos dos el OR, obtenemos como posibles candidatos a verificar a 14 y a 12, ¿sí? Y esto, de vuelta, hay que tenerlo en cuenta justamente porque dependiendo, digamos, del grado de falsos positivos que tengamos, tendríamos, digamos, en sí que verificar, digamos, qué tan similares, digamos, son con,
con 16, ¿sí? O sea, en ese sentido, bueno, 14 puede estar un poco más cerca y puede hacer sentido en este esquema armado y demás para la distancia que tenemos, y 12 ya no, ¿no? Por ejemplo, y podría haber sido un falso positivo, ¿sí? Bien, y vamos un poco a la última pregunta del ejercicio, que plantea, bueno, ¿qué podríamos hacer para reducir la cantidad de falsos negativos? ¿Y qué podríamos hacer, bueno, si quisiéramos reducir la cantidad de falsos positivos? ¿Sí? Y bueno, un poco va esto relacionado a la comparativa, ¿no? Que hacíamos un poco del caso ideal eh, y que teníamos y de la realidad con la que nos cruzábamos en los videos, ¿no? Pero en este sentido, o sea, un poco, y esto lo dejo un poco así para recordar, ¿no? Justamente con todo el proceso de amplificación, lo que nosotros queríamos en sí era lograr que todo esto tuviera la pinta más de esta forma, de tal manera, dependiendo de dónde tomamos la cota, ¿no? Pero dependiendo que lograr, digamos, que esto redujera muchísimo la probabilidad de falso negativo, ¿sí? Y también se redujera mucho la de falsos positivos. Acá me quedé un poco chafleado, pero en los videos quedó muchísimo mejor, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, y un poco a partir de lo que estuvimos viendo, las opciones que teníamos acá, y esto es una pregunta un poquito más teórica, ¿no? Es que si nosotros incrementamos la cantidad de tablas, vamos a estar reduciendo, de tablas de hashing que tenemos, estar reduciendo la cantidad de falsos negativos en sí que tenemos. Recordando que los falsos negativos son estos objetos, digamos, que son similares a nuestro punto query, nuestra consulta, pero que no podemos recuperar, ¿sí? Entonces decir, bueno, yo quiero eso, reducirlo para hacer que el esquema sea, digamos, lo más eficiente posible para el que quiero resolver, ¿no? Y por otro lado, lo que podríamos hacer en este caso para reducir la cantidad de falsos positivos sería incrementar la cantidad de funciones de hashing. De esta forma vamos a reducir la cantidad de falsos positivos, ¿no? que estamos considerando, ¿sí? Y eso, o sea, un poco plantearía ahí la respuesta para esos puntos y para el ejercicio. Que vuelvo un poco a la ventana de chat. Bueno, esto un poco lo dejo por acá, a ver si hay alguna consulta o algo más a ver. Luis, no sé si hay alguna cosa o algún comentario en general que algún otro quiera hacer de lo que estuvimos viendo. Yo un poco lo que traté es justo el comentario que vos hiciste, tratar de que se viera un poco más gráficamente eh, y un poco, digamos, previamente, ¿no? En ese sentido, o sea, no las estás definiendo porque vos ya tenés una estructura armada, ¿sí? Previamente. Eh, las- no las estás definiendo en el ejercicio porque ya deberían haber estado definidas, ¿sí? De vuelta, como decía, tanto de uno como de dos, obviamente que si yo conociera de uno, perdón, ¿no? Porque esto me va a presentar. Bueno, esto no funciona muy bien, quiero decir, así que probablemente todas las notas se juntarán una encima de la otra, pero es posible que al final se vea lo que les quería mostrar. En sí, o sea, si yo conociera de uno para este ejercicio, podría saber que podría separar, digamos, si alguno de estos es un falso positivo, ¿sí? Eh, tanto de uno, un poco como cuando volvíamos un poco a todo lo que era la caracterización. La caracterización, al principio, si me acompaña esto, que creo que va a morir.
a la caracterización, un poco el punto que yo les planteaba es que podríamos nosotros discernir, digamos, si esos resultados son similares o no y demás, o si ahí no tenemos un falso positivo, con qué grado de confianza nosotros podríamos confiar en el resultado, digamos, de este esquema del SH y demás. ¿Sí? En realidad de uno y de dos es a donde, digamos, es en las distancias en las cuales vos estás planteando que vas a llegar, digamos, a esas costas con determinadas probabilidades que planteas acá, ¿no? Con P1 y P2, ¿sí? En sí, lo que vos estás diciendo, por ejemplo, si consideras D1 como la distancia máxima para considerar similares, en sí vas a estar diciendo, bueno, suponete que lo hiciste con una probabilidad de 0,95, bueno, vos sabes que en el 95% de los casos te va a estar dando buenos resultados y en el 0,05 restante de los casos potencialmente tengas un falso negativo. Sí, es un poco también lo que te dice Ana. Voy a cerrar el LibreOffice porque comenzó a un poco a arrastrarse. Mariano, no sé si quedó cubierta tu pregunta, si se entendió eso. ¿Sí? No, estaba hablando de la pregunta de Mariano Julián Rodríguez. Claro, o sea, eso vos lo estás definiendo a nivel de construcción, ¿sí? Una cosa también que quería hacer como aclaración, eh, los videos que vieron que se subieron anoche, ¿sí? En sí, digamos, no los subimos para que se vean para la clase de hoy. De hecho, o sea, mi idea justamente era partir con este ejemplo y ahí el primer video que espero que puedan ver para la siguiente clase en sí es, si se quiere, está bastante relacionado con cosas que estuvimos viendo en la clase de hoy, así que no se preocupen con eso. Los videos que se subieron anoche los subí antes y los liberé hoy a la tarde justamente por un tema de organización personal, no por otra cosa. Y probablemente esté terminando de subir el resto de videos mañana
mañana por la noche. No llegué a grabar absolutamente toda la última parte de los videos, pero ya se van a estar también liberando. Eso esencialmente. Claro, en realidad, Ignacio, lo que estás buscando vos es que las cosas similares colisionen, digamos, en determinadas posiciones de la tabla de hashes o buckets, ¿no? Es esencialmente eso. Respecto a la consulta de Mariano, la pena en este caso, en sí todo lo que es construcción, en el se ve más claramente, digamos, en el video en el cual se plantea el algoritmo de construcción eficiente, digamos. No sé si apunta eso tu pregunta o en particular de lo del ejemplo y demás, o hay otro comentario, por lo menos eso, o no estoy entendiendo ahí. Hola Milagros, ¿cómo estás? Sí, al principio de los videos que subí hoy, eh, que corresponden a la clase siguiente, lo que liberé hoy, al final de la hora de la presentación, les voy a estar liberando también esa presentación, ¿sí? Y estos videos corresponden a la siguiente clase, ¿sí? En la siguiente clase vamos a hacer bastante foco en ejercicios que tocan las distintas distancias con las que estuvimos trabajando y demás, ¿sí? Pero, o sea, todo el ejemplo completo de distancia de Jacquard nos sirve, digamos, para que ustedes puedan conceptualizar esta idea en la que estuvimos dando vueltas. O sea, ¿qué significa tener tantas tablas de hash? ¿Qué significa el valor R de cuántas eh, funciones estoy considerando, digamos, en cada una de las tablas? ¿Sí? Y demás. Y bueno, ¿qué interpretación tiene eso, no? O sea, es muy importante el comentario que hizo hace un rato Luis. O sea, realmente si tenemos que comparar eso, los mini hash tenemos un problema. Entonces, bueno, cómo esa información está mapeada en las tablas y cómo a partir de las funciones lo podemos calcular, ¿no? Esto tiene un montón de implicancias desde el punto de vista también de eficiencia en memoria, o sea, de poder manejar un volumen de datos muy, 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 muy grande, por ejemplo, y demás. De hecho, ya van a ver en los videos que se subieron hoy que hasta hay un tipo de representación que nosotros lo podemos hacer a nivel de bit. eh, en todo lo que tiene que ver la distancia angular, ¿no? Entonces, en ese sentido, el representar millones y millones y millones de datos, digamos, es muy eficiente a nivel de memoria, ¿sí? Bueno, si tienen algunas consultas más o algo.
Ignacio plantea, si tengo muchos documentos que son vecinos cercanos y pocos documentos que están alejados, ¿eso me impacta en la query que quiera hacer para los que están alejados? Voy a releer tu pregunta. Si tengo muchos documentos que son vecinos cercanos y pocos documentos que están alejados. Bueno, depende de tu distancia. Vos decís que están todos absolutamente juntos. En realidad va a depender, digamos, de la query que vos tengas, ¿no? Porque de repente, está bien, hay muchos que van a estar súper juntos, está bien, pero, ok. Y suponete que vos definís una determinada distancia. Ok, suponete que todo 1, 2, 3, 4, 5 van a terminar, digamos, en una tabla cerca y el esquema los va a ir poniendo distintas cosas. La utilidad del esquema que estás planteando es decir, bueno, de repente a vos te va a venir 110, 121, 122. Tu consulta es 120. Bueno, eh, te debería devolver 120, ¿sí? O 119 y demás. Ahora, lo que vos vas a querer resolver, eh, lo que vos vas a querer resolver en ese sentido es cualquier consulta que aparezca, ¿sí? Y eso eh, en sí, cualquier consulta que tengas, ¿no? Entonces, cualquier consulta puede ser cualquier cosa. Te va a poder resolver los puntos que están cerca y te va a devolver esos puntos y si vas a hacer algo más alejado no debería devolverte ni 1, 2, 3, 4, 5 hasta acercarte a 120. Eso es un poco lo genial de la cuestión. O sea, tu consulta puede ser cualquier cosa, ¿no? No, no es que solamente estás queriendo evaluar eh, esos puntos, los vecinos más cercanos en esos puntos, ¿no? Sino a cualquier punto que pueda llegar a aparecer, ¿no? No sé si se ve eso. La función de hash criptográfico no cumple las necesidades que vos tenés, digamos, que estás planteando por una función de min hash, ¿sí? Así que no podrías utilizarla. En un momento se ve un caso práctico para trabajar con algún dataset. En sí, o sea, en general vamos a estar trabajando más con ejemplos, si querés, más de juguete en particular. Pero es bastante, o sea, la parte práctica, si querés, la puedes ver, por ejemplo, con distancia de Jacquard, la puedes ver en todo el ejemplo que hay de generación, ¿no? Por una cuestión que tiene un poco que ver de decir, bueno, a veces como para conceptualizar algo uno se tiene que basar en algo, digamos, más general, pero no es que hacemos una implementación específicamente ni nada por el estilo, por lo menos en estas clases. Eh, Las distancias, o sea, el esquema LSH que vos planteás se construye con determinadas distancias que vos prefijás, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, cuando usás un determinado esquema,
que planteaste, ¿no? Con determinadas probabilidades y demás. En sí, o sea, vas a estar bajo esas necesidades. Obviamente que podrías construir otros esquemas con distintos valores y demás. Lo que sí, obviamente, puedes basarte en uno, en el esquema que tenés, y después, o sea, verificar algún otro tipo de condición en relación a la distancia con los que recuperás, ¿sí? No sé en ese sentido si hay alguna otra cosa en relación al comentario de Gabriel, ¿sí? Igual un poco esa noción de... O sea, si vos no querés algo muy parecido, sino algo que se asemeje, pero que sea diferente sin ser demasiado diferente, y esa noción un poco la estás manejando con las distancias. O sea, en cierta forma, tal vez de uno tomas una distancia un poco mayor cuando plantees el esquema. En realidad, o sea, va a depender, Ignacio, si la clave es de un tipo ABC y tengo otra que es BB, con el SH me volvería los dos valores como cercanos. Depende, digamos, de cómo vos estés considerando, de cómo estés trabajando eso, si esos strings los estás mapeando con documentos y demás, o sea, habría que armarlo, pero depende, por ejemplo, si vos me estuvieras hablando de distancia de edición, capaz que sería una cosa si consideramos otro tipo de distancia, ¿no? Hay que ver qué tipo de definición de distancia estás trabajando. Sí, en realidad depende de la noción. Por ejemplo, si hablas de la noción de distancia de edición, vos podés estar pensando, decir, bueno, ¿cuántas ediciones hay que hacer para poder llegar de un string al otro, ¿no? Y eso es una medida de distancia. Eh, esos son ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sí, es un poco como dice Damián. Depende de la media distancia que uses, de la cantidad de hashes que uses y la cantidad de tablas que estés seteando. Hola, hola. Voy a hacer un comentario a eso que está comentando Ignacio. O sea, el problema que tengas y cómo quieras resolverlo, te va a tener que determinar uno, bueno, qué distancia voy a usar para determinar si los documentos que tengo son similares o no, ¿no? Pero digamos, qué distancia uno tiene que usar, se lo va a dar el problema que está queriendo resolver. Digamos, y de ahí, una vez que uno tiene la distancia, que es parte de su problema, después va a aplicar digamos, la solución con LSH que se puede aplicar con esa distancia que uno utilizó, ¿no? O sea que, digamos, qué distancia utilizaste lo da el problema que uno tenga. Claro, bueno, pero, o sea, más allá del chiste que están haciendo con Gato, Gustavo y demás, o sea, si consideras una distancia de edición, bueno, es una forma de decir.
Igualmente, si consideras la distancia de edición, bueno, se puede tomar de distinta manera que la diferencia de longitud que tengas entre los streams, o sea, podrías tener otra noción así de distancia que vos quieras, qué sé yo. Hola. ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto, fuerte Ah, y bien, claro. porque recién aquí se habla y creo que no me escuchó, ¿no? Recién no se me escuchó. No se te escuchó recién. Ah, esto de que comentan del tema de la distancia, ¿se escuchó que yo dije algo del que depende del problema que uno tenga? ¿Eso se escuchó algo? Sí, sí, eso se te escuchó Ah, perfecto. ah. No, claro, acá como dice Martín, el tema de, digamos, podés utilizar, depende que cómo quieras definir, digamos, que dos palabras son similares o no, ¿no? Como dice Martín, podés usar una distancia de edición, que es cuántos caracteres tenés que modificar para llegar de un string al otro, ¿no? Pero bueno, pero Ujú. eso va a depender de tu problema, digamos. Quizás la distancia de edición te sirve y quizás, no sé, podés usar algo más simple como el largo de la palabra. Eh, digamos, va a depender de tu problema en especial y qué es para vos cercano o lejano. Sí, por eso a mí me gusta un poco esta idea de esquema, ¿no? De pensarlo como que uno está planteando un determinado esquema para resolver un cierto problema y bueno, decir, bueno, quiero que cumpla el resultado que tengo a una determinada distancia, creo que está a una determinada probabilidad y demás. Y una vez que tenés planteado eso y cómo lo usás para resolver ese problema, simplemente lo usás. Sí, o sea, no, y lo usás como lo vimos, o sea, no es que es necesario en sí. Sí, o sea, para poder caracterizarla sí necesitas definir el tipo de distancia que estás usando, pero la distancia vos después la terminás usando al final, cuando eventualmente comparás los documentos que obtuviste del esquema del SH para verificar si son falsos positivos, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Al final, una vez que tenés el esquema armado, no sucede nada en el medio, ¿no? Eso es un poco la magia negra de todo esto, en mi opinión, por lo menos. Si lo podemos llamar así, magia negra. Bueno, si les parece, vamos a estar dando al fin a la clase de hoy. Bueno, les agradezco la atención y el tiempo y espero que les sirva para conceptualizar. Les repaso algunas cosas de cómo seguimos con la parte del SH, o sea, la idea, ustedes, bueno, hay alguna gente que había mencionado que parte de lo de que es distancia de Jacquard no lo pudo ver. Eh, Algo interesante, digamos, de toda la parte de distancia de Jacquard es que hay un video al final que intenta conceptualizar todo. Van a ver que es bastante similar a una de las cosas que vimos en la primera parte de la clase, pero viene con todo un desarrollo previo, trabajando en una versión de documentos y jingles y demás. Y bueno, al mismo tiempo ya subimos los videos de distancia angular y la idea es subir los vídeos de distancia euclídea y un poco más de cierre para mañana, digamos, a la noche, ¿sí? Así que bueno, y bueno, cualquier duda de consulta, o sea, que pueda traer previa o algún tema que vaya surgiendo, las podemos ir recopilando y tratar en la clase como hicimos hoy. Y mi idea es traer, sí, una cantidad de distintos tipos de ejercicios justamente para que podamos ejercitar un poco más el tema. Si defino que la longitud de la palabra es lo que determina la distancia, entonces mi función de gesto va a dar la longitud. Ahí no te estoy siguiendo, perdón. Ya estoy mareando.
Hay una pregunta del primer TP. eh, ¿Costoso en qué sentido? Yusef. Y respecto de la grafía del SH, si quieren, vemos de mencionar alguna otra cosa, tal vez para la próxima clase, en ese sentido. Podemos buscar y recomendar alguna cosa, seguramente Luis tenga alguna cosa para mencionar. Sí, lo que está bueno, o sea, como enfoque es toda la parte de mining massive datasets, ¿no? O sea, un poco para mí es por lo menos lo que he tomado como referencia para muchas de las cosas de LSH que, que estuve preparando para estas clases, ¿sí? Así que para mí es una excelente fuente. Y bueno, y cosas del curso también de Mining Massive Datasets, Stanford y demás. Ahí la verdad es que no sabría decirte, Yusef, así tendríamos que verlo un poco más específicamente. Si querés, mandanos una consulta con un poco más de detalle o mandanos una consulta por vía si lo vemos. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que tengan unas buenas noches.